Estamos en punto de inflexiones, ¿eh? Este día tendremos justamente un muy importante conversatorio. Se encuentran con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel y el doctor Fernando Yávar Pierres, con quien trataremos el tema de inseguridad ciudadana y sistema penal en Ecuador, más las empresas y delitos en nuestro país. Queremos pues enviar un saludo muy especial a todos quienes nos ven a través de estos medios digitales, pues justamente y tenemos ya la grata presencia de nuestros dos columnistas de este día, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel y el doctor Fernando Yávar. Damos inicio con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Bienvenido a Punto de Inflexiones, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias, don Carlos. Fernando, buenas noches, gracias. Espero que hayan tenido un feriado tranquilo. Y bueno, empezamos nuestra actividad en esa línea de, como yo digo, sosteniendo siempre ser críticos constructivos. Ese es el punto. En realidad, y esto para que quienes nos ven, nos escuchan, este es un conversatorio que no fue programado, ideado, planificado, no. Surgió de la idea del organizador, Carlos Cárdenas, frente a un hecho cierto, el incremento de la criminalidad de contenido violento. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué respuestas se están dando? ¿Qué sigue faltando? Porque si bien es verdad que se le pretende atribuir mucho de la responsabilidad al tema de tráfico de drogas ilegales o al narcotráfico, claro, que es una forma de delincuencia organizada, sin duda. Hay razones para preocuparse en esa línea, pero en los delitos de contenido violento, entre enero y hasta febrero de este año, son 313 muertos. En Guayas, 214, en Manabí, 45, en Los Ríos, 43, en estos días sé que hay más muertos, El Oro, 37, Esmeraldas, 25. Esta cifra, pensemos, si hacemos un poco de memoria, esta cifra casi duplica la cantidad de muertes del año 2021. Y aunque don Carlos mostraba un poco la preocupación por tratar de cargarle la mano al tema del tráfico de drogas, es que mire, las dos grandes economías mundiales son tráfico de drogas y tráfico de armas. Y esta espiral de violencia en las calles, y estos días ha sido terrible, 10, 12, 14 muertos más, niños, y veía una noticia de que a un niño le ponen un taco de dinamita y lo matan. Pero el padre, como cualquier padre afligido, reclamaba y decía, es que mi hijo no era un niño violento, un jovencito violento. Pero cuando la noticia comienza a hilvanarse más, he leído segmentos donde dicen que a este jovencito le atribuían 2 muertes más y que esto sería un acto de venganza. No sé si es cierto o no, pero el nivel de violencia se ha desbordado. Y aquí hay un tema importante que yo quiero remarcar. Cuidado, a pretexto de la inseguridad ciudadana, haya un desborde de la intervención de la policía. ¿En qué sentido? De que haya un ejercicio abusivo del poder de la policía. Ahora mismo venía de una audiencia que es pro bono, totalmente gratuita, de un joven que vende camarones, que tiene registro en el tributa, tiene registro en SRI, es chofer profesional, es bachiller, tiene un lugar donde vive, y la Policía Nacional le hace un parte diciendo, ojo, por eso quiero remarcar esto, cuidado con el combate a la delincuencia, y ahí dice haciendo uso progresivo de la fuerza, todas las parafernalias que sabemos. Pero ¿qué dice un teniente de la policía? Dice que por una llamada de auxilio que recibió de personas que iban en un transporte público, que los trataban de asaltar. Y él dice que da auxilio inmediato en cumplimiento de su deber.
Y según él dice que 2 personas corrían, que detienen a uno, y que ese uno que detiene bota un arma lejos de donde se encontraba. O sea, a él no le encuentra el arma, dice que la botó. Y no aparece tampoco el otro ciudadano, no aparece el nombre de los presuntos asaltados. Pero sucede que este joven vive en el lugar donde lo detuvieron porque él estaba caminando. Un operativo de la policía, 5, 7 motocicletas, 4 patrulleros, le cayeron a Pablo al barrio que reclamó y le digo, ¿por qué se lo van a llevar si no es el ladrón? Una señora reclama, y ya va a ser testigo en el juicio, una señora reclama y se la quiere llevar presa a la policía, no se la llevan porque el esposo de la señora es un sargento retirado de la Marina y él reclamó, oye, mi mujer no es delincuente. Entonces, cuidado, estos falsos positivos, para decir a la policía, nosotros detenemos a delincuentes y los fiscales y los jueces los ponen libres. Eso también afecta a la seguridad ciudadana, porque cuidado, falsos positivos o estos inventos. Por último, ¿cómo está el caso formulado? Le pusieron en audiencia flagrante y le formulan caso con una supuesta tenencia y posesión de armas, un arma que no la tenía, que tampoco la poseía. No hay delito contra la propiedad, no hay asaltado, etcétera, no hay un registro de personas afectadas. Este es un caso que está siendo juzgado por un juez en la unidad de la Valdivia, que pone en evidencia y cuidado, la policía se preste para estos falsos positivos con el argumento que están combatiendo la criminalidad. Ahora, ¿hay criminalidad de contenido violento? Sí. Y miren, hace unos días le escuché en una importante intervención y de paso le digo, yo no tengo amistad con el ministro de Defensa, el general Hernández, pero me parece un hombre muy centrado, muy objetivo en su análisis. Y él tuvo el valor de decir lo siguiente, cuando se le preguntó por qué los aviones Tucano no hacen labor de vigilancia en el aire por el tema de drogas y de armas. Y él dice, el Ecuador posee 20 aviones Tucano en cifras, 18 no valen y 2 están en reparación. El Ecuador no tiene un solo avión. Y le dijeron, ¿y drones? No tenemos drones. Y ahora, aprecio, yo no sabía, claro, que bueno, no está en guerra, ¿por qué no interviene el ejército? Porque hemos conversado, hemos dicho, el control en ambas fronteras, la frontera con Perú por ingreso de armas, porque además esta secuela de delitos de contenido violento tiene un aliciente que es la cantidad de armas que ingresa, porque es la primera economía mundial subterránea, que mueve más de 800.000 millones de dólares por año, la segunda el tráfico de drogas ilegales, que mueve más de 500.000 millones de dólares por año. Por eso el Ecuador es un país que está condenado por tema de armas ya sin control y tema de drogas sin control. Y cuando le preguntan al general Hernández, ¿por qué no hay un mejor control en la frontera? Yo no sabía hasta hace una semana que lo escucho. Él dice, el ejército ecuatoriano solamente tiene 20.000 efectivos. La policía tiene más de 40.000 y dicen que es insuficiente. Yo no sabía que eran tan poco el efectivo de militares. ¿Por qué no estamos en guerra? Entonces, él dice, habría que desplazarlo a la frontera en una cantidad que nosotros no tenemos suficiencia operativa. O sea, ese es un tema serio, porque no hay control en fronteras. Entonces, el control en las ciudades, a ver, si hay armas y las armas explican los delitos de contenido violento, tendría que haber un control real de las armas que hay, porque la gente, justicia por mano propia, o matan a los sicarios, o hay actos de venganza, secuestran a personas, extorsionan, como usted comentaba, en la provincia de Los Ríos. Y estos extorsionadores están armados. No hay control de armas. Y no hay personal suficiente para hacerlo. Entonces, ese es un problema muy serio por allí. Si nosotros pensamos, hay contingente policial, sí, el doble que el contingente militar, pero el mismo gobernador de la provincia del Guaya decía que hay una cantidad de policías que está en el rango apenas de la mitad de lo que se necesitaría en una ciudad como Guayaquil.
Y hace unos días dijo la señora ministra de Gobierno, señorita, que se habían asignado 1.100 policías nuevos para Guayaquil, de los cuales 500 ya habían llegado. Pero yo quiero rescatar algo que es interesante, porque más de una vez hemos comentado, la policía tiene que volver a hacer un control con sus patrulleros ubicados en gasolineras, en centros comerciales, en los parques, etcétera, ¿ya? Como antes había carpas de la policía con un patrullero y policía. Y además allí eso garantizaba que no hubiera asalto a las gasolineras y había la posibilidad de la respuesta policial inmediata. Todavía no son restituidos a esos lugares. Dos, la policía tiene que hacer el control citadino a pie. Y miren, qué bueno, hace apenas 2 semanas hay interesante respuesta de la policía haciendo un control a pie y no uniformados o vestidos de civil. Y eso es interesante. Es una buena respuesta. Quiere decir que sí hay inteligencia para hacerlo. Y entonces la policía ha podido reaccionar estando de civil frente a unos asaltantes, los persiguieron. ¿Qué pasó? Opusieron resistencia, la policía disparó y mató a uno de los asaltantes. Y en el otro caso, ¿qué pasa? Que los delincuentes se equivocan y se equivocan para mal de ellos. Pretenden asaltar a 2 policías que estaban incluso armados, que reaccionan, repelen la agresión y matan a un delincuente. Y está bien, porque estaban actuando en legítima defensa de su propia vida. O sea, no creer que la propuesta de un proyecto de ley que está allí, además que de unos mejores en asamblea, sobre el tema del uso progresivo de la fuerza, eso puede ser una respuesta real y efectiva frente al fenómeno de la criminalidad. Puede que les dé una mayor protección a la seguridad de la propia policía, porque incluso en el proyecto del presidente Lazo, cuando yo lo he revisado y lo he comentado también, se menciona incluso que se presumiría la buena fe en la actuación del policía cuando en acto de servicio, por ejemplo, se produce una muerte. Se presumiría que el policía actuó correctamente. Es un tema complejo, pero que está allí. Y si eso es aprobado, pues para bien de la policía. Si no fuese aprobado en esas condiciones, porque entonces ahora la carga de la prueba la tendría la fiscalía y se dice incluso que se podría recurrir hasta para peritajes internacionales para determinar el uso progresivo no de la fuerza, lo cual no es un tema tan sencillo. Pero en esto yo debo rescatar. El gobierno hace un esfuerzo para tratar de mejorar también la protección legal que tenga la Policía Nacional en sus actividades u operativos. Pero, y en ese proyecto se menciona algo interesante, el tema de la quema de la droga, porque 240 toneladas de cocaína del año 2021 cuestan alrededor de 8.000 millones de dólares. 8 billones de dólares, porque un kilo de cocaína cuesta 60 millones de dólares en Europa, en Estados Unidos 25, en un promedio 40 millones por tonelada. 210 toneladas cuestan más de 8.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Entonces, hay que hacer un... Además, la policía reconoce que no tiene la capacidad operativa para poder quemar toda esa cantidad de droga. Y droga represada el 2020 y droga el 2021 y la que está cayendo este año, que ya son casi 40 toneladas de cocaína. Es decir, es impresionante la cantidad de droga que sigue habiendo y que va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque no hay un control suficiente. Entonces, ¿qué hacer? Se dice, había que preguntarle al presidente Lazo, porque él hizo una propuesta de un decreto para que no se diga que somos críticos, que no construimos. Sí, construimos. Hay un decreto importante que el presidente Lazo dictó, mediante el cual se dispone que toda la carga en puertos y aeropuertos sea escaneada. Es importante, porque fíjese, en Quito el control en el terminal aeroportuario, aeropuerto, ¿qué determinó?
que se están trayendo armas por partes, Entonces, luego se las acopla aquí. Todo ese trabajo de detectar y descubrir tiene que hacerse un escaneo de la carga. Entonces, habría que preguntar cuánto en la carga ya se está escaneando. Porque he escuchado decir que está el escaneo de la carga que hay hoy, o más que escaneo, el control efectivo, se dice, en el puerto de Guayaquil, donde sale más de 1 millón de contenedores por año, 1.200.000, estaría determinando, no pueden contaminar la carga en el puerto de Guayaquil. Es interesante, hay detenidas algunas personas que son las que contaminan la carga en el puerto de Guayaquil, y está bien que los detengan, y está bien que los procesen. Entonces, ¿qué hacen los dueños de la droga? Y eso explicaría las muertes en 2 semanas, alrededor de 15 personas en la zona de la playita del Guasmo. ¿Por qué? Porque son personas que se encargan de llevar la droga y contaminar la carga en alta mar. Y es una pelea de disputa de territorio para que los dueños de la droga les permitan a Juanito, que es más duro en este tema de poder llevar la droga, mató a la competencia, entonces a Juanito le vamos a dar la posibilidad de que él lleve la droga al alta mar. Ese es un tema interesante. La policía está trabajando ahí, la Marina está haciendo trabajo y labor de control. Esto digo en la línea de ser un crítico constructivo, pero la capacidad operativa sigue siendo muy limitada. Consecuentemente, ¿qué habría que hacer? Yo he sugerido la Policía Antidroga de Estados Unidos, la DEA, y como el presidente Lazo habla bastante de sus buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, a la que sea así, ¿por qué no se reactiva el convenio con la DEA de Estados Unidos para que la DEA se haga presente en Ecuador y esté presente en el control de la carga en puerto marítimo y en la destrucción de la droga, la quema de la droga? Esos son aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta en este diseño de suerte de planes de política criminal. Entonces, son algunas ideas que surgen en este momento como consecuencia de la real situación del incremento de la criminalidad, porque además en el ámbito empresarial todavía no hay responsabilidad penal en el Código Orgánico Integral en tráfico de drogas con respecto a las personas jurídicas, a las empresas. Pero eso no significa que no haya responsabilidad por parte de los empresarios. Es un tema interesante porque yo he tenido en el libre ejercicio profesional la posibilidad de defender no a traficantes de drogas, a gerentes de una empresa que se ha encontrado un alijo de cocaína que le han contaminado la carga, y lo que ha hecho la policía y la fiscalía es que meten preso al dueño de la empresa o al gerente o al presidente. No obstante que no son los dueños de la droga. Entonces, lo importante aquí sí, para las personas jurídicas, que haya un programa de cumplimiento, que es un poco en la línea en la que trabaja muy bien Fernando Llávar, justamente frente a la situación que está enfrentando la empresa, porque le contamina la carga, que tiene que tener niveles de control muy eficientes. Para eso sirve tener un programa de cumplimiento, oficiales de cumplimiento y todo este desarrollo de estrategia que seguramente Fernando nos va a explicar con muy buen criterio. Es decir, somos propositivos en esta línea de una construcción crítica positiva en favor de qué? De que mejore el control. Es necesario e imprescindible, si hay que recurrir a esta suerte de auxilio internacional, tenemos recursos limitados, hay que hacerlo. Porque ya habrá momentos para recordar también, hay alrededor de 3.000 ciudadanos presos que son colombianos con condena, y apenas han salido alrededor de 200. El presidente Lazo dijo que habló con el presidente Duque. Pues por favor, hay que repatriar a esos 3.000 ciudadanos extranjeros. Y para no olvidarnos la idea de la coyuntura en este proceso de despersonalización, hay 4.000 personas que están presas porque no pueden pagar alimentos. Eso es inhumano. Mire, las propuestas del presidente Lazo yo las escuché, y para ir concluyendo por el tiempo, en este momento, la propuesta del presidente Lazo, reconocida por él, es que más o menos hasta fin de año, del 2022, saldrían aproximadamente 5.000 personas de la cárcel. Y ojo, en el decreto del presidente Lazo
Y yo dije por eso el otro día en otro programa, con buenos amigos, cuidado, el presidente Lazo le están maquillando las cifras, porque en el decreto él habla de que hay en la cárcel ecuatoriana alrededor de 32.000 presos de infracción. Pero en una entrevista que tuvo el presidente Lazo en el programa de 1 hora y 30 la semana pasada, hablando con el presidente, en un programa conocido, él habló de una cifra que debe corresponder a la realidad, habló de 38.000 presos. Entonces, cuidado, al presidente le maquillan la cifra, se firmó un decreto con una cifra falsa. Porque entonces, si la capacidad operativa fuese de 28.000, solamente habría 4.000 presos de más en la cárcel. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Ya hay otros temas interesantes, pero por el momento, y para aprovechar también esos 15 minutos, don Carlos, le cedo a usted, que es el papá de la criatura, el uso de la palabra. Gracias. Gracias a usted, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Pues justamente es muy interesante el tema que se ha venido tratando. Vamos a ver cuál es la perspectiva que tiene el doctor Fernando Yávar Umpierres en relación, pues justamente a las empresas que tenemos, los delitos en Ecuador, y justamente esta es una de las preocupaciones de los empresarios. Me hacen el gancho ciego, hay abordaje de droga en los contenedores y le echan la culpa al gerente de la empresa cuando el gerente de la empresa no tiene relación alguna. Habrán algunos que sí, hay otros que no. ¿Qué hacer en estos casos, doctor Fernando Yávar Umpierres? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Carlos. ¿Se escucha bien? Doctor, se Ya, escucha excelente. Por perfecto. favor, antes de nada, quería enviar un saludo muy especial al abogado Denis Parrales, nos está escuchando, y ya daremos los comentarios al final y les leeremos los mensajes que nos están enviando. Perdón, doctor, adelante. Sí, bueno, muy amable por la invitación, Carlos, y gracias por compartir esta charla con Alfonso. El tema es realmente interesante y el problema tal vez es la falta de definición de una política criminal en el Ecuador. Ese es el tema fundamental. Vivimos de improvisación en todo, pero particularmente en lo que nos atañe, el tema de seguridad ciudadana y políticas de prevención de delitos, porque ese es el tema de fondo. La prevención de delitos siempre va a venir enmarcado de un adecuado programa de política criminal. El sistema judicial es solo una parte de esa definición. Hay otras instituciones, policiales, entre otras, que tienen que ser parte de esa definición del programa, porque aquí lo que nos interesa es la gestión de la violencia y cómo el Estado debe gestionarla. La violencia existe y existirá, eso es inevitable, pero cómo el Estado puede gestionarla para reducir los índices de criminalidad exige que exista programas que permitan medir el delito adecuadamente. Y esto es un tema que pasa desapercibido. Y muchas veces tomamos decisiones con mediciones erradas de delitos. A veces en algunas infracciones en las que solo estamos pensando en cuántas denuncias se han presentado. Para eso se han implementado herramientas como las encuestas a víctimas que se hacen en algunos tipos de infracciones. Eso nos permite tener un mapa mucho más completo al momento de decidir qué tipo de políticas tienen que implementarse o modificarse de las que ya están en vigencia. Entonces, esto creo que es algo que va muy de la mano de lo que la universidad y la academia en general tiene que aportar hacia el sistema de prevención delictual y el sistema de gestión de la violencia social. Ahora, también necesitamos del otro lado, no solamente que haya una productividad e investigación universitaria, académica, sino también del otro lado, recepción. Porque podemos hacer muy lindos manuales, muy lindos estudios y muy lindos informes, si mañana no se van a utilizar, a aplicar, a analizar, es una pérdida de tiempo para todos. Entonces, vivimos en países donde el punitivismo, el aumento de penas, es la solución más rápida, más sencilla, que aparentemente soluciona cualquier tipo de inconveniente social. Y todos conocemos que eso es falso. Es un grave error que nuestros países han utilizado y siguen utilizando y utilizarán, lamentablemente, al momento de decidir qué hacer con las determinadas situaciones sociales que generan particularmente un reclamo social, ¿no? Entonces, eso quería dejarlo por un lado asentado
en el sentido de cómo necesitamos que exista mucha más investigación criminológica, cuestión que no la tenemos. Cómo necesitamos que se revisen las fuentes para medir el delito. Lo que no se mide no se puede analizar, lo que no se analiza no se puede cambiar, no se puede reducir. Entonces, no tengamos una adecuada fuente de mediciones, incluso varias fuentes, y variando de tipo de delitos, no vamos a poder tomar decisiones adecuadas al momento de reducir la delincuencia. Ahora, ya entrando al tema concreto de lo que está ocurriendo en la actualidad, y quiero rescatar un tema que usted mencionó, el tema de las extorsiones. Esto es un asunto muy importante. No solo está pasando en los ríos, conozco algunos casos de los ríos, incluso amigos míos que han sido víctimas de extorsiones. También está pasando en Manaví, también está pasando en Guayas. Desde el año pasado se estaba extorsionando incluso médicos, a quienes debemos, de hecho, una particular protección, tomando en cuenta la pandemia que hemos vivido. Pero esto es un tema real y es importante que estos hechos no queden en impunidad, que la UNACE y todas las dependencias de la Policía Judicial hagan unas adecuadas investigaciones que permitan identificar a estas personas para poderlas procesar, formulándoles cargos e imponiendo sentencias. Pero además, sobre todo, protegiendo a las víctimas. Ya entrando al tema concreto de las empresas y los distintos hechos que están generando una repercusión penal, sea en sus directivas o sea en la propia empresa como tal, a través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay algunos temas que quisiera aprovechar esta entrevista para abordarlos rápidamente. Uno, que es importantísimo y poco a poco estamos comenzando a hacer ya un poco de catarsis de la realidad societaria y de cómo los riesgos deben ser gestionados. Y esto se da a través de unos buenos gobiernos corporativos. Nuestras empresas, que en su gran mayoría son familiares, y eso no obsta de que tienen que tener programas que permitan gestionar los riesgos. Hay todo tipo de riesgos. Hay riesgos que son exclusivamente para los directivos, hay riesgos para mandos medios, riesgos incluso para personal inferior, pero también riesgos para las empresas. Todo va a depender de los delitos o del área en que trabajan y la naturaleza en la cual sus objetos sociales se establecen para determinar los mapas de riesgo. Los mapas de riesgos son unos temas muy, muy importantes al momento de gestionar dichos riesgos, porque nos permite saber con certeza, por lo menos cercana, cuánto es lo que yo debo protegerme, más o menos, tomando en cuenta los distintos tipos de fuentes de riesgos de determinadas infracciones. Estas son decisiones corporativas importantes. En el caso que me están mencionando, el caso del tema drogas, bien lo mencionó Alfonso, que aún no existe el delito de responsabilidad penal de personas jurídicas, pero eso no limita la capacidad de que las directivas, hablamos de gerentes o accionistas incluso, puedan llegar a ser investigados y procesados en casos en los cuales se contamina la carga. Para eso se requieren protocolos adecuados que permitan identificar desde el inicio esa mercadería, cómo sale desde las distintas fábricas o empresas y poder tener los descargos suficientes al momento de que la fiscalía le pida explicaciones. Eso para evitar las distintas imputaciones que se pueden hacer, particularmente a los directivos. Pero yo quiero en este punto referirme a una sentencia reciente que se ha dado en el sistema nuestro sistema jurisprudencial, en el cual se terminó imputando a una persona jurídica por un hecho que no está concebido para ser imputado a una persona jurídica. Hay una sentencia, ya tiene un par de años, pero que no había sido adecuadamente analizada. Yo he hecho un artículo reciente al respecto sobre un caso de homicidio culposo por mala práctica profesional. Este delito no está concebido en el COVID para ser imputable a personas jurídicas. Sin embargo, existió un caso en que se le imputó no solamente a las personas naturales, sino también a la persona jurídica. Y se terminó después de sentencia, primera instancia, apelación, pasó a casación y fue inadmitida la casación sin ningún tipo de análisis al respecto, manteniendo la condena a la persona jurídica a 1 año de clausura. Esa pena tampoco está prevista, ni con esa extensión, ni en la propia pena, en contra de una persona jurídica para ese delito específico. Nosotros tenemos lo que se llaman números clausus, y esto es que solo los delitos que específicamente determinan
sanciones para personas jurídicas pueden serle imputados. Ese número clausus se ha venido a desdibujar con este fallo que yo comento en mi reciente artículo y que genera una inseguridad jurídica muy alta, porque lesiona muchos principios jurídicos, legalidad, taxatividad, etcétera, y destruye las posibilidades de saber con certeza sobre qué nomás debo protegerme en el ámbito de mi mapa de riesgo societario. Porque si yo no sé con certeza si los riesgos penales están determinados de forma taxativa, es decir, exacta, me va a tener que defender todo. Y no nos debe realmente sorprender que en cualquier momento haya una imputación en contra de una empresa por delito de tráfico de drogas. La verdad, a mí no me sorprendería, después de este reciente fallo que se ha analizado. Vean, hay otro tema que también acaba de salir, este sí está previsto como infracción, y es el caso de la empresa Furukawa Plantaciones. Eso es un tema que ya venía desde hace algún tiempo discutiéndose en otros ámbitos judiciales, una especie de esclavitud que se hacía con las personas que trabajaban para la empresa. Esto derivado de acciones de naturaleza laboral, incluso acciones de protección, y actualmente ya hay una causa por trata de personas en relación con la explotación laboral. Y se ha vinculado en las últimas semanas a la empresa. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva de la mano de la necesidad de un compliance, que es un sistema de prevención de delitos corporativos. En esta naturaleza es laboral, es decir, penal laboral. Una empresa tiene que saber que hay determinadas obligaciones laborales que tiene que cumplir para evitar los riesgos de ser sancionada penalmente, no solamente laboralmente, penalmente. Entonces ya rebasa las simples responsabilidades judiciales en términos de los juicios laborales que se presentan en contra de los representantes legales. Hoy ya nos encontramos que esos representantes en determinados casos, particularmente explotación laboral como un tipo de trata, está considerado claramente como delito. Y por ende, no solamente la directiva, sino también a la empresa le puede ser imputado. Y este caso reciente nos lleva de la mano justamente para que se analice cómo el tema de derechos humanos es un tema crucial al momento de analizar el compliance. Esto no es solamente discusiones de tipo corporativa, que van relacionados con el objeto social, en que nos parece que son delitos financieros, no, hay temas del día a día, temas laborales que también pueden derivar en una responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en tal sentido es importante que los gerentes, que los accionistas lo conozcan, y a efectos de que ustedes tomen las prevenciones del caso. Y la mejor forma de hacerlo es contar con un sistema de compliance, un sistema de prevención de delitos. Esta es tal vez, creo yo, la más importante de las aportaciones que puedo dar en este momento en relación a la temática que estamos tratando. En todo caso, en la segunda ronda podemos profundizar este y otros temas más. Gracias. Gracias al doctor Fernando Yávar, pues ha sido muy claro y concreto en su argumentación en relación a la responsabilidad penal de las empresas, de lo que está sucediendo acá en el país. Regresando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel en nuestra segunda ronda, pues hay ciertas cosas que queríamos puntualizar, doctor, con usted para poder ver. Si bien es cierto dentro de la política criminal que usted nos ha establecido, doctor, estamos hablando pues justamente de que hay que tener cuidado con el uso progresivo de la fuerza en la policía. Si recordamos un poco en el gobierno de Febres Cordero, con Jaime Nebot de alcalde y gobernador en Guayaquil, mientras estaban ellos en sus funciones, se hizo este uso progresivo de la fuerza. Luego en el gobierno de Rafael Correa también se implementó, incluso el ministro de gobierno en ese entonces, José Serrano, incentivó esta ley para el uso progresivo de la fuerza. El problema acá es hasta dónde la policía debe llegar y no se van... el problema real es un Estado en el que no se convierta simplemente en el Estado que castigue directamente pues a los inocentes y a los criminales en este asunto. Y ahí es donde tiene que haber una línea muy fina de parte de la policía para poder realizar esto. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, continuamos con usted estos 10 minutos. A ver, en estas estrategias, incluso de política criminal, hay algo que no puede pasar por alto, porque hay que atender también en esta línea de una construcción crítica las quejas que se vienen dando
ya voy a ir al tema de la policía, pero la propia policía, con toda razón, viene reclamando, y la fiscalía, y en esto tienen razón, ¿qué pasa con los instrumentos para cometer el delito? Me refiero al caso de narcotráfico, las embarcaciones. Embarcaciones que se las encuentra con droga, que han sido utilizadas como medio o instrumento y consecuentemente debiera producirse en su momento el decomiso, igual que cuando se utiliza un arma de fuego, a nadie le van a devolver el arma. Si la utilizó para cometer un delito, tiene que ser decomisada. Pero ahí hay la lista de la cantidad de embarcaciones que han sido devueltas y algunas en más de una ocasión. Este es un tema que no podemos pasar por alto en este tema, porque eso incentiva la inseguridad ciudadana. Claro que la incentiva. Además, creo que eso sea un desestímulo para la policía si hace operativo y la fiscalía en esos momentos adecuadamente hace un uso racional del ejercicio de la acción penal. Y luego los jueces simple y llanamente no solo ponen en libertad a personas relacionadas con este delito, sino además que disponen la restitución de los medios con los que se comete el delito. Ahí sí un punto importante. Quien ejerce el control en el buen gobierno de la función judicial es sin duda el Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura, que a rato se volvió inoperante con su disputa interna similar a lo que ha estado pasando con el Consejo de Participación Ciudadana, ha guardado silencio en este tema. Yo no conozco ninguna investigación. Se han denunciado casos también en distritos como lo del Guayas, donde han comenzado a surgir situaciones como las que pasó en Quito con el alcalde Yunda. Un día domingo a las 11:30 de la noche se busca un juez que debe conocer el tema de flagrancia, un juez de violencia familiar, para que un tema de una compañía, por un tema de una adjudicación, de una explotación minera, se ha metido a las 11:30 de la noche un día domingo y el juez de inmediato dicte medidas cautelares y después se echa una sentencia de 42 páginas del propio juez de niñez y de violencia. Entonces son hechos donde debe intervenir el Consejo de la Judicatura, pero por supuesto tendría que ser una auditoría informática para saber si hubo o no un fraude, por ejemplo, en esto de escoger a un juez el día domingo a las 11:30 de la noche para que tramite rápidamente. Todo eso tiene que ver con la inseguridad jurídica, sin duda que sí. Y en el tema de la policía, la Corte Constitucional de Ecuador ha recordado criterios en cuanto a los criterios de racionalidad, proporcionalidad y uso progresivo de la fuerza. Pero yo aquí quiero de manera muy enfática expresar lo siguiente. No se pueden crear estándares o protocolos. Tiene que ser resuelto caso a caso la actuación de un servidor policial. Por ejemplo, hasta a mí no me queda todavía completamente claro que el sargento de la policía, que es lo que da origen, de apellido Olmedo, no lo estoy ofendiendo al sargento, ¿no? Que da origen a toda esta última discusión. Él utilizó un arma de fuego, propició 12 disparos contra 2 jóvenes que iban huyendo, de los cuales un solo disparo es transversal, los otros 11 les pegan, a estos jóvenes les pegan en espalda. ¿Será un uso racional, progresivo de la fuerza, dispararle a quienes van corriendo y pegarle 11 disparos por la espalda? ¿Quién sabe? Por esa razón ha sido condenado por un tribunal y acusado por un fiscal que ha defendido su posición, porque yo sostengo que en ese caso el fiscal y el tribunal actuaron bien. Por eso digo, tiene que caso a caso resolverse una situación. Entonces, mire, hay un caso del año 2007 contra Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, que Ecuador es condenado porque allí
ejército ecuatoriano dijo que había actuado en legítima defensa, primero. Segundo, dijo que los tres ciudadanos muertos eran RC, rateros conocidos, tenían antecedentes. Lo que ha dicho la Corte Interamericana, primero, que tengan antecedentes no es motivo para que hayan sido objeto de un procedimiento sumario, una ejecución sumaria. Y en segundo lugar, les digo, no hay ninguna prueba de un acto de legítima defensa. Por eso, el sistema interamericano, la Corte Interamericana, condena a Ecuador en San Bernardo Vélez y otros contra Ecuador en el año 2007. Y eso la Corte Constitucional lo ha recogido con buen criterio. Por eso digo, en este tema, yo estoy de acuerdo que hay que potenciar la protección al buen servidor policial. Que sienta el policía que está protegido, eso es lo correcto. Y ojo, no hay, en los últimos tiempos, no hay procedimientos contra policías que han actuado en cumplimiento de su deber, que incluso han llegado a ocasionar muertes, como en los dos casos que menciono. En el uno que persiguen, estando los policías de civil a los asaltantes, y en el otro caso que los asaltantes quieren hacer objeto de delito a dos miembros de la policía que reaccionan y producen muerte. ¿Ha habido alguna reacción contra los policías? En absoluto? O sea, yo en este momento pienso que la policía, cuando ha actuado bien, ha tenido la protección del sistema legal, porque hay la legítima defensa propia y hay la legítima defensa de terceros. Que pudiese ser que porque hay reglamentos para el uso de la fuerza, pudiese ser que sea un incentivo para el servidor policial, que hay una estructura que lo proteja de mejor manera. Pienso que sí. Y reitero, hay otros proyectos de mejor estructura que el último que presentó el presidente Lazo. Por eso todavía la Asamblea está revisando un proyecto, está revisando otro, antes de bajar la bandera por alguno de los proyectos en los que se va a contemplar el uso progresivo, el uso racional de la fuerza. Así que en esa línea está la discusión en la Asamblea también, Juan Carlos. Gracias. Tema bastante importante y controversial. Es decir, doctor, acá es donde la policía necesitaría pues un poco más de capacitación para que puedan diferenciar. El ejemplo que usted nos acaba de poner se transforma en una ejecución prácticamente de parte de la policía. En ese sentido, con el sargento, porque a él nunca le condenaron por asesinato. A él le condenaron es por haber excedido el uso de la fuerza pública que él tiene en ese sentido, porque a los jóvenes a los que se les siguió, y los que fallecieron, no se encontró arma. En ese sentido ellos estaban escapando, pero fueron 12 disparos que se ejecutaron. Entonces en este sentido ya sería una ejecución y por la espalda, cuando se podía llegar a realizar pues una prevención dentro de este caso, o llegar a detenerlos, tal vez herirlos, sí, pero eso querría decir de que de pronto estamos defendiendo una ley que se convierta en un uso indiscriminado de la fuerza policial y que a cualquier persona simplemente ya se pueda hasta ejecutar. Y eso es muy peligroso, doctor, porque a mi criterio, obviamente muy personal, es muy peligroso porque en este sentido no sabemos cuántos agentes policiales sí van a actuar de la debida forma y cuántos no. Recordando que como hay elementos muy buenos en la policía y lo reconocemos, también hay malos elementos que están vinculados a bandas de sicarios, están vinculados a narcotráfico, están vinculados a muchas cosas delincuenciales en ese sentido, y eso realmente da pues un poco de temor dentro del asunto criminológico, desde hasta dónde se va a utilizar ese uso progresivo de la fuerza. Doctor, con esta aclaración le agradezco. Sí, siempre es buena la capacitación. Y por eso yo dije hace un momento, tendría que ser caso a caso resuelto una imputación contra un policía, pero incluso la propia policía está diciendo que habría que capacitar a los fiscales y a los jueces para que entiendan lo que es el uso progresivo de la fuerza. Yo le digo, sí, es correcto, pero
son ustedes los policías que tienen que tener el criterio bien claro. Mire, a veces se utiliza, y esta la sentencia de la Corte Constitucional es interesante. Por ejemplo, el concepto de la necesidad. Cuando no haya otro recurso posible. O sea, que sea el indispensable. Por eso digo, en ese caso, era indispensable que el policía le dispare por la espalda. ¿Era necesario? No, no era necesario. Definitivamente que no. Por eso es que hay juristas, como mismo Ramiro García Falconi, que dicen, y lo ha dicho públicamente, le ha salido barato al policía la condena, porque eso daba para otro tema, y no para un uso excesivo de la fuerza. Hubo una ejecución sumaria. Y este caso, cuando llegue a tribunales internacionales, seguramente motivarán una condena contra el Estado ecuatoriano. Pero hay una gran presión mediática a ver pues, cómo se lo absuelve al sargento Olmedo. Pero hay que entender el concepto de la necesidad, de la racionalidad. Era racional 11 disparos, era necesario, no había otro recurso, porque ese es un recurso de última ratio, de extrema razón. Por eso digo, no puede haber establecerse estándares, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, no. Tendría que ir caso a caso. Por eso es que cuando se hace referencia a este tema, se hace referencia a los casos y se dice, como por ejemplo, cuando está huyendo, está de espalda, ¿qué uso racional puede ser inferible a 11 disparos? Hay un uso irracional de la fuerza, eso sin duda. Pero es interesante, es un tema que también tiene que ir en la línea de la capacitación a la propia policía con los fallos de la Corte Constitucional y los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que vean cuál es la responsabilidad del Estado, más allá de la responsabilidad del propio servidor policial. Aclaración, pues justamente con esto continuamos con el doctor Fernando Llávaro Umpierres. Doctor Fernando Llávaro, queríamos preguntarle, usted nos ha dicho cosas muy importantes, por ejemplo, en las empresas tener un mapa de riesgo empresarial que nos ayuda a diferenciar de que no hay solamente responsabilidad laboral, sino también de carácter penal. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las aseguradoras en este caso? Ellos tendrían una responsabilidad directa porque se supone que para eso una empresa que envía un contenedor de banano, de camarón, de lo que tenga, de producto que envíe, de flores, contrata una aseguradora, en la que la aseguradora se supone que debe darle la garantía de que ese contenedor de producto de la empresa no va contaminado. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Existen las aseguradoras claras? ¿No están realizando su trabajo o realmente es ya el famoso y conocido gancho ciego que se usa hoy en día en las empresas? Bien, muchas gracias, Carlos. Como le indicaba previamente, este tipo de delitos no tiene una responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero hay que determinar que lo que sí existe son otros ámbitos de responsabilidad legal que pueden ser aplicados, particularmente si la negligencia de parte de los funcionarios o empleados de alguna de estas compañías que brindan este tipo de servicios para, entre otros, para bananeras, etcétera, que hacen exportaciones, no cumplen con su rol, no cumplen con su trabajo. Mañana ese perjuicio ocasionado a la empresa, sea el tema de la imposibilidad de importación, sumado a todas las costas procesales de una causa por la cual tuvo que defenderse, debe ser demandado. Y ese es un tema que tal vez estamos pecando en que simplemente, bueno, ya no vamos al tema penal, vemos quién queda, quién no queda, y después simplemente quedan ahí sí las cosas. No, debería existir claramente de parte de la empresa perjudicada por este servicio que ha sido brindado de una forma ineficiente, una responsabilidad legal que debe ser reclamada. No necesariamente va a ser penal, como indico, puede ser claramente civil, pero sí tiene que haber una responsabilidad declarada que determine que si esta empresa no está cumpliendo con su trabajo, deben ser revocados, en su momento también los permisos administrativos.
Es bastante interesante, pues, de la responsabilidad que puedan tener y que hay que tener mucho ojo para que las empresas conozcan en este caso. Eh, Doctor, ¿cómo prevenir las empresas de este tipo de situaciones? Porque realmente la gente que tiene este tipo de empresas, vivimos nosotros acá en la provincia de Los Ríos, en una provincia que es muy productora de banano, por ejemplo, de cacao, y hay muchos comerciantes que nos han dicho que tienen miedo ahora a que se los vaya a relacionar en un tipo de estos problemas. ¿Cómo prevenir esta situación, doctor? Bien, esto es muy importante, que es un proceso de protocolos adecuados con fotos, filmaciones, de cómo sale la carga de la empresa, etcétera, para determinar que esta empresa no ha tenido ningún tipo de relación con cualquier tipo de contaminación posterior que se dé en el camino de la empresa al puerto. Esto es un tema fundamental. Y también tiene que existir, como yo le indico también a Alfonso, mejores controles en puerto para evitar que este tipo de, de, de contaminaciones terminen llegando al lugar de destino, porque en el fondo es eso. La gran mayoría de los casos, cuando se contamina, pasan los controles. Y por eso es que lo siguen haciendo. Si mañana este tipo de controles impedirían que las exportaciones contaminadas salgan de puerto, simplemente van a buscar otra vía. Pero como es aparentemente muy fácil o muy sencillo hacerlo, lo siguen haciendo con las respectivas repercusiones para todas las empresas y demás funcionarios de todo nivel. Sí, doctor, porque justamente hemos podido conocer casos acá en la provincia que se han dado en que hasta que la fiscalía investigue si tiene o no relacionalidad el dueño de la empresa o el gerente de la empresa, pues justamente ya han pasado 3, 4 meses con prisión preventiva y han perdido su trabajo, han perdido muchos hasta su familia y todo lo demás. Entonces, esta preocupación latente de las empresas se va dando por esta inseguridad que tienen en que no sean inmiscuidos en este tipo penal. Como usted bien lo ha pronunciado, no, no está en el COIP justamente en la parte penal, pero pasa en la vida diaria. Nosotros que estamos en libre ejercicio, pues justamente tenemos que ver este tipo de problemas de que se vincula a estas personas y después se dice, ah, perdón, usted no ha tenido nada que ver, pero ya estuvo 4, 5, 6 meses detenido. Los Claro, protocolos. este es un tema muy importante, que no solo pasa en este tipo de casos. Hay muchísimos casos en que con mucha ligereza se formula cargos en contra de personas y se pide prisión preventiva. Yo sigo insistiendo que la única solución a todo esto, más allá de la capacitación para reducir las peticiones de prisión preventiva y las concesiones judiciales de las mismas, es que se comienza a demandar, en aquellos casos en que se ratifica la inocencia al final del proceso, a la función judicial, a efectos de que se haga después la respectiva repetición y con eso comience ya el sistema judicial a tomar mejores decisiones. No se puede simplemente porque digan que es droga, hay que meter presos a todos, hay que analizar caso a caso y persona a persona. Muy bien, pues muy clara la parte que usted nos ha explicado, pues doctor Fernando Yávar. Con esto queremos darle la paso al doctor Alfonso Zambrano Pasquel para sus palabras finales, doctor. Adelante. Mientras, gracias, reconocido por la invitación, mientras Fernando Llávar hacía unas reflexiones, yo pensaba también en la situación, y como usted mencionaba bien, don Carlos, empresarios que son injustamente imputados y que tienen que pasar meses, y ese en el mejor de los escenarios. Yo he conocido empresarios que han quebrado por el gancho ciego. Hay un caso famoso, Marfruc, de 1995. Fíjese la cantidad de años. Caminamos para 30 años. La tonelada de cocaína se descubrió en Amberes, en Holanda. Allá se descubrió la organización criminal. La policía tomó preso aquí al dueño de la empresa. El juez, ese era con el modelo inquisitivo, lo procesó. Él perdió su empresa, pasó 2 o 3 años preso, salió con la caducidad de la prisión preventiva. Nunca los jueces quisieron, porque lo llamaron a juicio, íbamos a la audiencia de juicio, nunca los jueces quisieron en una audiencia de juicio juzgarlo, porque no había pruebas del delito. ¿Cómo terminó la historia? Después de más de 20 años hemos tenido que pedir la prescripción de la acción penal.
Y él perdió su empresa, perdió su familia, perdió su prestigio, perdió todo. Quedó en tablas. Y el Estado ecuatoriano, por un ejercicio abusivo en ese momento de la policía, lo dejó detenido. Y como ese, hay otros casos. Penoso y cierto, concuerdo con Fernando en la importancia de que sea demandada al Estado y que el Estado cumpla con la obligación de repetir el reclamo al juez, al fiscal. En el caso Tibi, el Estado ecuatoriano debió indemnizar con más de 700.000 euros, $1.000.000 al Estado ecuatoriano. A Tibi lo detuvieron sin droga, dijeron que era un presunto traficante, sin droga y sin nada. Fue sobreseído, Tibi le ganó la pelea al Estado ecuatoriano y uno de los casos donde por un tema de drogas que nunca se encontraba, el Estado ecuatoriano ha tenido que pagar alrededor de $1.000.000. Pero hay otros casos como el de Chaparro Lapo, ciudadano chileno que tenía una empresa, la policía se le ocurrió decir que las cajas en las que se había embalado la droga habían sido cajas que la empresa de Chaparro había confeccionado, lo cual era falso. Chaparro terminó sobreseído. Chaparro, al final de la jornada, el sistema interamericano le dio la razón y ordenó que lo indemnicen a Chaparro. Pero ¿qué dice Chaparro al final de la jornada? Y con esto concluyo. $300.000 ordenó el sistema interamericano que le paguen a Chaparro. El Chaparro dice, $300.000 el Estado me está pagando. Mi empresa costaba $3 millones y yo terminé quebrado y liquidado. Esas son las secuelas terribles con estos falsos positivos que se dan a pretexto del combate a la criminalidad y lo que hace es aumentar la inseguridad que ha sido parte de este conversatorio, don Carlos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted, doctor. Antes de despedirnos, doctor, sería importante, usted que tiene tanto conocimiento criminológico y tanta experiencia justamente en estos procesos, ¿usted conoce de algún caso que se haya dado una demanda en contra del Estado y que haya habido la repetición? Porque se han dado muchos casos contra el Estado ecuatoriano, pero el juez termina tranquilo, el juez que actuó mal, o los jueces que actuaron mal en el tribunal, y hasta llegar a casación, y sin embargo siguen. Mire, por el abuso de la prisión preventiva, no, en Suárez Rosero el Estado pagó $82.000, pagó en Tibi, pagó pues los 300.000 en el caso de Chaparro, donde había el planteamiento de ejercer la repetición. Es el único caso que entiendo que era contra Lucio Gutiérrez, porque decapitó al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de aquella época. Y el sistema interamericano ordenó que sean indemnizados los jueces. Y eso representan algunos $millones. Hasta donde yo sé, porque dice el sistema interamericano, los estados tienen la obligación de repetir. Hasta donde yo sé, el Estado trataba de promover el derecho de repetición contra el presidente Lucio Gutiérrez, pero yo creo que eso quedó en intentona, porque eso tenía que hacerlo el Procurador General del Estado, que representa al Estado. Es el único caso donde conozco que se habló de que se iba a proceder, porque el Estado terminó pagando, pero hasta ahora no se ha ejercido el derecho de repetición. Y ese es un mal precedente y tenía razón en eso Fernando Llava. Gracias a usted, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Como siempre, el tiempo nos queda muy corto para conversar con ustedes, pues, con unas eminencias como ustedes, profundos conocedores de derecho, pues siempre el tiempo se nos limita. Doctor Fernando Llávaro, le dejo con sus palabras finales de este conversatorio. Sí, ya solamente para terminar, agradecer por la invitación. Creo que en el fondo el tema que me ha tocado analizar de empresa y derecho penal, lo que nos ha permitido esta charla es conocer con certeza las necesidades de mapas de riesgos actualizados, revisar los fallos que se están dando en contra de empresas que van a desdibujar claramente los principios de legalidad y que generan inseguridad jurídica, y en tal sentido generar un importante proceso crítico, una masa crítica en materia de derecho penal empresarial, a efecto de que las empresas puedan saber cuáles son realmente sus riesgos y sobre eso protegerse. Gracias, muy amables.
Gracias, pues ha sido la grata presencia del doctor Alfonso Zambrano Pasquel y el doctor Fernando Yávar Umpierres en Punto de Inflexión SE. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes por su presencia en nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias. Estaremos pronto con ustedes nuevamente. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor.